Rincón de la Mesta. Hoy voy a hablar concretamente de la mesta, de su trascendencia y el declive en la industria ganadera. Como decía en la intervención anterior, las cañadas eran unas vías pastoriles destinadas a facilitar la transhumancia con una importancia tan relevante que fueron ya reguladas en el año 504 en el Código de Eurico, que estableció las primeras normas escritas, y más tarde la Ley 5 del Liber Iudiciorum, que ha pasado a la historia como la gran obra legal del reino visigodo, que fijó las rutas de la transhumancia y el reglamento de uso. La mesta era una asamblea de concejo de ganaderos que se reunía 2 o 3 veces al año en diversas localidades de los reinos de Castilla y León con el fin de tratar de los negocios referente a la ganadería. Su importancia llegó a alcanzar tal magnitud que en 1273 Alfonso X el Sabio crea el honrado Concejo de la Mesta de Pastores, agrupados en una asociación nacional y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios, tales como exenciones en el servicio militar, de testificar en los juicios, y les eximió de derechos de paso y de pastoreo. Es decir, la mesta se creó para controlar el tráfico ganadero y la preservación de las vías pecuarias, que constituían más de 125.000 kilómetros y 500.000 hectáreas con pasto de dominio público. Muy importante, por cierto, porque fueron la base principal de la economía española hasta 1940. Durante la Edad Media y con el paso del tiempo, a la mesta se le añaden nuevos privilegios reales y una fiscalización especial para protegerla de los agricultores, un hecho que produjo grandes conflictos hasta el año 1836, en que la mesta quedó abolida. La mesta ha sido considerada como una de las agrupaciones corporativas más importantes de la Europa de la Edad Media y el primer gremio ganadero existente hasta el momento. La mayor crisis de la organización ganadera que hubo en España surge a finales del siglo XVIII con la nueva política agraria que reparte tierras para uso agrícola en detrimento de la industria ganadera, y así los privilegios concedidos por real orden de Alfonso X el Sabio se fueron convirtiendo poco a poco en impopulares, creando infinidad de conflictos entre agricultores y ganaderos, de forma que entre 1820 y 1823 fue abolido el Real Concejo de la Mesta, aunque siguió existiendo con posterioridad y no desaparece totalmente hasta 1936. Aquellas atribuciones del honrado Concejo de la Mesta que organizaban el proceso de transhumancia fueron perdiendo fuerza en aras de la administración pública, de tal forma que a mediados del siglo XIX los alcaldes municipales sustituyen a los alcaldes de la mesta en sus funciones de acuerdo con los reglamentos vigentes en el ramo de la ganadería. Estas vías, que se establecieron durante la Edad Media, en la actualidad han creado numerosos problemas de difícil solución, ya que las infraestructuras presentan una gran dificultad para su mantenimiento y faltan, además, otras infraestructuras complementarias que posibilite su uso y rentabilización. No obstante, desde aquella primera regulación del Código de Eurico del año 504 hasta la actual Ley de Vías Pecuarias de 1995, la transhumancia no ha dejado de tener un marco legal, siendo esta Ley de Vías Pecuarias única en el mundo, lo que viene a confirmar la importancia de la industria ganadera y la que tuvo en los siglos XV y XVI, al ser el producto que equilibraba las balanzas de pago en las exportaciones y muy apreciado en los mercados de Europa. Lejos han quedado ya las rutas romanas, los caminos andados y desandados, las vías de trasiego y los caminos de transhumancia. Ahora priman las rutas turísticas, los itinerarios culturales. En mi opinión, tan solo queda una ruta en Europa, que es recorrida por infinidad de ciudadanos de los más remotos países. Me refiero al Camino de Santiago, es la ruta más antigua de la humanidad, o ruta jacobea, y fue el primer itinerario cultural europeo y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad,
el turismo está considerado como un elemento generador de recursos y potencial económico y así fue designado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y Turismo que se celebró en Roma en 1963. Pero el pronunciamiento más decidido sobre la oferta cultural patrimonial fue el realizado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y ahí quedó patente la rentabilización de las rutas culturales y el patrimonio cultural en función del turismo. Más tarde, el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y miembro del Consejo Asesor de la UNESCO, en un seminario internacional de turismo contemporáneo y humanismo que se celebró en Bruselas en noviembre de 1976, adoptó la Carta de Turismo Cultural, cuyo primer pronunciamiento básico fue que el turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible. Su influencia en el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante y solo puede aumentar dados los conocidos factores de desarrollo de tal actividad. Ejerce un efecto realmente positivo sobre estos, en tanto en cuanto que contribuye para satisfacer sus propios fines, a su mantenimiento y la protección. El propio Consejo de Europa propuso la creación de un programa en torno a las rutas culturales europeas, que ha llegado a ser considerado como un instrumento valioso para el entendimiento de los valores europeos emergentes de las complejas culturas y sociedades que han formado la Europa. De entre los paisajes europeos se han destacado, en primer lugar, las dehesas de España y los montados de Portugal, paisajes agropecuarios ya tradicionales. En segundo lugar están los camping de Francia, de Bélgica y del norte de Alemania, muy ricos en cultivos por la mezcla de bosques, páramos y pantanos que hacen posible esta rica diversidad. Y en tercer lugar, la tundra propia de los países nórdicos, que es un paisaje abierto de escasa vegetación, debido a que los suelos permanecen helados en todo el año. Se estima que en Europa existen más de 40.000 áreas protegidas cuyo propósito principal es la conservación del hábitat y las especies amenazadas. Al estar protegidas por ley, cada Estado miembro posee su propio inventario nacional y regional de acceso libre para consulta. La Agencia Europea de Medio Ambiente diseñó en 1995 un mapa denominado CORIN Biotopos, que viene a ser un inventario de los principales espacios naturales. Es decir, confirmo que estos lugares son considerados como lo más preciado del patrimonio natural europeo, motivo por el que el turismo sostenible se basa y girará siempre en torno al patrimonio natural y cultural, protegiendo su entorno.